también que entiendo que no puede. Ahí estamos en alguien que está. Quédate tranquilo, Carlos, que se está grabando, así que esto les va a quedar a los chicos. Buenísimo, de todas maneras los compartimos. Ahí yo le estoy poniendo que hay, por cierto, muchísimos fondos nacionales, ¿sí? Tantos de entidades o entes nacionales, provinciales e incluso municipales, que salen a apoyar lo que son los proyectos en carácter de emprendimientos productivos, de servicios tecnológicos hoy en día y para bien de ustedes en su carrera, en su perfil profesional. Todos tienen en común hoy en día, y me parece para bien desde las referencias, que todo acceso a una línea de crédito le está exigiendo, y ahí yo se lo marqué como prioritario, casi como el concepto del huevo y la gallina, ¿sí? Estar inscrito, estar formalizado para llevar adelante lo que es la aspiración a una línea de crédito. Ahí yo se lo estoy marcando como el ítem B que dice complementar los requisitos formales. Casualmente eso tiene que ver con el propósito de la inclusión formal desde el punto de vista fiscal tributaria, no solamente como una propuesta, sino también como un requisito para poder llegar a diferentes líneas de crédito. Cualquiera sea el microemprendimiento de servicios, insisto, tecnológicos, productivos, cooperativos, sociales, que en el interior del país, del interior de la provincia también se promueven porque da salida laboral, porque da mano de obra y todo ello, ¿sí? La propuesta es que para poder acceder a ello, más allá del proyecto eminentemente económico, financiero, que tiene que ver con lo que ustedes lo están idealizando, que el día de mañana se formalizan con herramientas de planeamiento, que lo vieron en la teoría con el profe, que se viabilizan también con herramientas de índoles cualitativas, cuantitativas, como puede ser un bar y un team. También dentro de los requisitos, sí, obviamente estar inscriptos en los entes tributarios fiscales, como pueden ser AFIP y la Dirección Provincial de Rentas. Yo por ahí siempre en los cursos de educación tributaria le decimos o le preguntamos como para avanzar qué conocimientos tenemos, para indagar qué conocimientos mínimos tenemos de esta temática, es ¿sí? Si a la hora de llevar adelante un microemprendimiento, como si fuera una pregunta básica, si es que alguien se anima a participar y abrir la charla, que no solamente sea una clase aburrida por parte mía, si es que como microemprendimiento ustedes tienen la opción de optar entre inscribirse en AFIP o inscribirse en la Dirección Provincial de Rentas. ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Ustedes creen que es optativo inscribirse en AFIP o inscribirse en la Dirección Provincial de Rentas? ¿Algún compañero que se anima a compartir la respuesta? Estoy viendo que somos como 58. ¿Nadie se anima? Si quieren llevar adelante un microemprendimiento, si se quieren inscribir en AFIP, si se quieren inscribir en rentas, se tienen que inscribir en los dos, pueden optar en alguno según sea el tipo de microemprendimiento. En los dos. En los dos, que José creo que se animó, o Johnny. Profe, es obligatorio. Gracias por animarte, Johnny, por ser el primero. Alguien más que comparta en los dos. ¿Qué referencia tiene respecto a AFIP? Por ahí es quizás hasta harto conocida la sigla, las referencias. ¿Quién la conoce? ¿Quién se anima a decir qué significan esas letras? ¿Nadie? Quisiera que se Impuestos. Administración Federal de Ingresos Públicos. Buenísimo, gracias Franco, ahí se animó José, vamos, lo que quiero es que se animen, así es más entretenida la charla y aprendemos entre todos. Y también está permitido meter la pata porque de hecho estamos aprendiendo. Sí, bien lo dijo creo que Franco, Administración Federal de Ingresos Públicos, y en el otro es que yo le puse la referencia es Dirección Provincial de Rentas. Son dos entes, permítanme simplificarlo in extremo, sí, a la referencia. Uno hace referencia a entidades, ¿sí?, tributarias fiscales de índole nacional, como AFIP. El otro, la Dirección Provincial de Rentas, creo que en sí mismo la palabra lo dice, ¿sí? Es una institución que hace referencia a lo tributario fiscal de índole provincial. Y también está, para mal que algunos los confunde, rentas municipal, que obviamente tiene que ver también con las municipales o las comisiones municipales, que es lo equivalente
en cada área, por ejemplo, de la provincia. Y para bien, como para ir avanzando un poquitito, algunos meten la pata desde el desconocimiento. No es que alguien a la hora de formalizar o de cumplir con el pago de impuestos pueda optar entre uno u otro. ¿Sí? Por ejemplo, estar inscripto en monotributo y dejar de pagar la Dirección Provincial de Rentas. Vale la referencia y me dan pie para ir aclarando los conceptos. Insisto, llevar adelante un proyecto, cumplir como un negocio, emprendimiento o un comercio en el barrio, cualquiera sea el rubro o en el microcentro, no es que uno pueda optar entre una entidad, un cumplimiento o el otro, sino que se deben cumplir las formalidades de ambos. Cumplir una formalidad que es a nivel nacional con AFIP y cumplir una formalidad a nivel de rentas que es de la provincia. Y le agrego también, sí, insisto que hay las denominadas rentas municipales que tienen otro tipo de cumplimientos. Eso a la hora de formalizar y llevar adelante lo que es un microemprendimiento productivo o estar inscripto formalmente para aspirar a acudir a una línea de crédito. Avanzo un poquitito más. Chicos, por favor, yo me tiento charlando, por si les queda alguna duda, por favor, no duden un segundo en pararme. Hay, por cierto, desde el punto de vista de AFIP, un régimen que se llama un régimen general. ¿Sí? Y el régimen general, lejos de complicarlo, si me permite, es como que yo haría dos subclasificaciones grandes. Uno que tiene que ver para los grandes negocios, ¿sí? Para los grandes emprendimientos ya formales, que se llaman el régimen de IVA responsable inscripto. Eso, insisto, permítame, eso simplemente lo voy a hacer a modo enunciativo, porque eso tiene que ver con los grandes negocios, si se quiere, tienen mayores complejidades de cumplimiento, por ejemplo, en las obligaciones, discriminar IVA, llevar obligaciones de libros contables, de libro de venta, de libro de obligatorio de asistencia, según sea la Constitución, SRL, accionista, etcétera, etcétera. Yo me detengo en lo que es, ¿sí?, una forma simplificada que da pie para llevar adelante los microemprendimientos como lo que estamos idealizando en la cátedra. No solamente a nivel individual, sino inclusive este concepto de monotributo permite avanzar como si fueran asociativas y cooperativas, de hecho. Vendría a ser un intermedio tipificado en la simplificación de lo que podemos llamarlo monotributo. En el otro extremo, los más grandes serán IVA responsables e inscriptos. Y en el otro extremo más pequeño, sí, el día de mañana están, por ahí creo que mínimamente lo tengo en la presentación, lo que se denomina monotributos sociales, que son los emprendedores muy, pero muy pequeños, por cierto. ¿Cuál es la propuesta de este monotributo? Por sí solo creo que la palabra insinúa la denotación de la palabra, la propuesta. Un monotributo significa, o la propuesta que se tiene por parte de AFIP es un único, por eso viene de mono, un único tributo, ¿sí? Y ahí está marcado que dice, es el pago mensual de una única cuota, de una única propuesta de cuota mensual que le permite al emprendedor, a la cooperativa o el microemprendimiento asociativo, ¿sí?, simplificar el pago de lo que antiguamente, o los grandes, se llama impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, IVA, aportes al régimen previsional de jubilaciones y pensiones, que tiene la sigla de CIPAS, y aportes o para poder aspirar a tener un seguro nacional de salud. Y ahí dice, el machete es opcional, se perfecciona mediante la inscripción. ¿Cómo ustedes el día de mañana pueden ejemplificar o idealizar o, por qué no, concretarlo de manera real, ¿sí?, llevar adelante un microemprendimiento o llevar adelante o concretar un proyecto económico empresarial? El concepto de monotributo nos dice, y está lo más actual que pude hace un par de días, creo que fue el viernes pasado, no tiene más de 4 o 5 días de información. Entiendo y presiento que es lo más actualizado que podemos llegar a tener. Dentro de la página de AFIP está el régimen de inscripción al monotributo, ¿sí? A partir de eso le va a permitir dar de alta o inscribirse en las formalidades de lo que es un monotributo, o el concepto de monotributo emprendedor. Entre las ventajas y las desventajas, yo creo que algo le insinué, ¿sí? El concepto de monotributo es que esté simplificado a través de un solo pago, de una sola fija, de un solo monto,
mensual y cumplimentar con todas las obligaciones de lo que es en AFIP. Marqué hacia abajo de la presentación, en azul, se resalta como lo que fuese una desventaja. ¿Cuál es, en términos prácticos, la mayor desventaja? Independientemente de que facture o no factura, de que pueda llegar a vender o que inclusive no llegue a vender nada, esa única cuota, ese único pago monotributista, lo tengo que hacer sí o sí, como una gran desventaja. Me unifica componentes, me simplifica valores. Sí, perdón, ¿alguien está preguntando? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos nomás. Buenísimo. Vuelvo a lo mismo. Entre las ventajas del monotributo es que simplifica ¿sí? la presentación, el cumplimiento a través de un único pago en forma mensual, de una única forma, un único monto, pero como la gran desventaja, si se quiere, de este concepto de monotributista es que lo tengo que pagar independientemente, ¿sí? Bajo la simbología o la teoría de que no haya vendido nada, de que no haya abierto el local o que no haya podido llevar adelante el microemprendimiento o prestado el servicio. Lo tengo que pagar sí o sí. Las referencias para ustedes que le va para entender y cuantificar el día de mañana como flujo de fondo del microemprendimiento que pueden presentar ¿sí? a nivel teórico en nuestra cátedra y el día de mañana que son valores reales también para compartirlo a nivel familiar o por qué no, si es que alguien de ustedes, y me encantaría si es que alguien de ustedes es así, está ya actualmente inscripto en el régimen de monotributo para que me pueda acompañar o inclusive apoyar en los números que intento compartir. También estas categorías de monotributos, si las quieren cuantificar más allá de que yo se las deje, que esté grabado, que yo le pueda compartir la presentación del formato en PowerPoint, pueden googlear categorías de monotributo y lo que le dicen al vértice izquierdo es que va cambiando año a año y esta está vigente desde el 1 de enero del 2020. Las categorías de monotributo ¿sí? se clasifican de categoría A acá, si me acompañan hacia el vértice izquierdo de la pantalla, dice ingresos brutos. Esas referencias de ingresos brutos son ingresos brutos anuales. A ver si es que alguien me sigue. Dice categoría A, ingresos brutos anuales, 208.000. Un equivalente, ¿cuánto? Alguien que me ayude y que me siga, a ver, simplemente para ver que no estoy solo, es o son los ingresos brutos mensuales de un monotributista categoría A. ¿Cuánto les saldría si tienen que dividir 208.000 pesos en 12 meses? Muy simple, por cierto, pero es para que vean, para ver si me están siguiendo. 17.394. Buenísimo, Juan Pablo, y creo que Lucero se enganchó. Buenísimo, gracias. Muy simple el cálculo, ¿sí? Lo hicieron muy bien, pero como referencia, inclusive me permite avanzar un poquitito más en tecnicismo, ingreso bruto es sinónimo de facturación, ¿sí? Los 208.000, no significa de ganancia. Ahí, por cierto, que no le desconté absolutamente nada. Por ejemplo, insumo, ¿sí? Costo directo, indirecto, lo que sea, no se lo agregue. 208.000 es el concepto de ingresos brutos para llevar adelante el concepto de categoría A. Si en promedio yo facturo hasta 17.000 pesos mensuales, facturo, insisto, no es sinónimo de ganancia, ¿sí? Voy a estar comprometido a pagar en forma mensual como monotributo, un único monto en forma mensual, el equivalente a 1.955 pesos, que es lo que tienen en el circulito rojo hacia el vértice derecho. Hay, dentro de lo que es el tecnicismo de las categorizaciones, el día de mañana, cuando y para bien si un microemprendimiento empieza a facturar y a vender por arriba de en promedio 17.000 pesos mensuales, ¿sí? Le va a exigir que se vayan recategorizando en las sucesivas categorías desde la B hasta la K. Si sobrepasarían la categoría K, obviamente dejarían el régimen de monotributo. La interpretación fiscal tributaria por parte de AFIP es que ya es un emprendimiento, ¿sí? Un empresario muy grande y pasarían al
régimen de responsable inscripto en el IVA en adelante. La referencia de qué incluye ese único monto, por ejemplo, de 1955, para teorizarlo, para aprenderlo, para compartirlo en familia, en conocidos, en familiares, o el día de mañana, ¿por qué no que se concrete este deseo que tenemos de la cátedra de idealizar un proyecto emprendedor para que el día de mañana tengan una salida laboral profesional? Como mínimo, ¿sí? Van a empezar a aportar 1.955 pesos con 68 centavos, que, insisto, es lo que tenemos marcado en el vértice derecho. Hay, dentro de esas categorías, permítanme una referencia, a ver si me están siguiendo, dice actividad. Cualquiera sea la actividad, a partir de la categoría I, J y K, solamente la actividad es para venta de cosas muebles. Por ejemplo, si ustedes prestan un servicio de asesoramiento, ¿sí? El día de mañana un ingeniero en sistema que ofrece y factura en forma mensual, no van a poder estar categorizados en I, en J y en K, porque solamente son para venta de cosas muebles. La categorización o la clasificación o la discriminación que le hace a FIPEP, suponiendo, son 4 rubros, 4 parámetros para hacerle la categorización, tiene un poquitito de complejidad, pero ojalá que me puedan entender. Dice, los ingresos brutos anuales para la categoría A no pueden ser superior a 208.000 pesos, sino, ¿sí? Lo va a ir recategorizando la AFIP. Superficie afectada para el negocio microemprendimiento, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la compra y venta, no así con los servicios, no puede ser mayor a 30 metros cuadrados, dice. Dice energía eléctrica, la columna que le sigue, hasta 3.300 kilowatt potencia. Y los alquileres de vengado en forma anual no pueden superar los 78.000 pesos. Una vez más, permítanme un detalle para ver si me están siguiendo. Si esos alquileres de vengado para llevar adelante, estoy alquilando un local, para llevar adelante una actividad de compra-venta o una actividad comercial en microemprendimiento, son de 78.000 pesos. ¿Cuánto es el promedio mensual de alquiler que me da en la categoría A y B? ¿Alguien se anima a hacerlo? 78.000 dividido 12. 6.523. 6.523. Bueno, en esas categorizaciones, ¿sí? Esos son los parámetros y los rubros sobre los cuales AFIP se va a fijar para seguir o no permaneciendo en las categorías más bajas. Y obviamente lo pueden verificar, las categorías más bajas tienen un nivel de exigibilidad de montos, ¿sí? Menores, y a medida que vaya incrementando los ingresos brutos, van a ir incrementándose los valores mensuales fijos que tengo que cumplir. Por ejemplo, permítame una referencia. Suponiendo que este microemprendedor tiene ingresos brutos anuales menores a 208.000 pesos, ¿sí? Tiene una superficie afectada menor a los 30 metros. El alquiler mensual es menor a los 78.000 pesos, pero, permítame la referencia, tiene un consumo, ¿sí? De energía eléctrica de 6.000 kilowatts. ¿En qué categoría, ¿sí? Me induciría a AFIP que tengo que facturar y que tengo que tributar? No sé si me siguieron. ¿Ingresos brutos? ¿En la C, profe? El emprendedor. ¿Cómo? En la C. Bien, Emanuel. Gracias, Manuel, Para por mí, participar. Bien, Daniel, por participar. En la categoría no escuché el último. No, está bien, no. Ah, Lucero. Te repito, Lucero, la referencia para hoy y para el resto de los compañeros. Un microemprendimiento que factura menos de 208.000 pesos al año. La superficie afectada es menor ¿sí? El negocio es menor a los 30 metros cuadrados. El alquiler que paga en forma anual es menor a los 78.000 pesos, pero tiene un consumo de energía eléctrica de 6.000 kilowatts. ¿A dónde te tendría que categorizar según AFIP? Claro, en C, sí, no había visto el 700. Perfecto, buenísimo. Ahí es, el parámetro siempre es que obviamente lo va a inducir en esas 4 variables de análisis, ¿sí? A la categoría del mayor valor.
Lo identificaste muy bien, Lucero y los otros compañeros, al decir 6.000, suponiendo como en el ejemplo, ¿sí? Cuando me dice hasta 6.700, me llevaría a una categorización de tipo C. Me tendría que categorizar en la categoría C. Y permítame la referencia. Si me categorizo en esa categoría, valga la redundancia, perdón, C, y tengo un negocio comercial, ¿cuánto pagaría en la categoría C en forma mensual? A ver si me siguen. Según la energía eléctrica, ¿sí? 2.500 o 2.000, ¿cómo sé si Categoría C. 2.500 o 2.457? Buenísima, está cerca en la aproximación. Una te dice venta de cosas muebles y hay una pequeña gran eh, diferencia. Son los montos muy próximos, pero uno dice para venta de cosas muebles. Por ejemplo, una despensa categorizada, un microemprendimiento, ¿sí? Cualquiera sea el rubro. Pero que es venta de cosas muebles, si estoy en la categoría C, AFIP me va a obligar a pagar o el microemprendimiento va a estar pagando 2.457 pesos con 65 centavos. En cambio, locación o prestación de servicio, el día de mañana si lo pueden llegar a contratar, ¿sí? Como profesionales, pero en prestación de servicio van a pagar, si estuviesen categorizado en la C, 2.499 pesos con 91 centavos. No llegué a ver la pregunta que me hacía el compañero. Pregunto si uno sería para servicio, o sea, el de la izquierda y el de la derecha para cosas, como dice ahí, cosas muebles. Está bien. Sobre la última columna, que hacia la derecha, que está dividida en dos. Perdón, no sé si en la nitidez llegan tienen claridad en las letras. Sí, profe, se ve bien. Acá dice Juan Pablo que alquila cancha de fútbol, la tiene jodido en el tema de... Ay, perdón, se me cortó. En el tema de la superficie. Vale el ejemplo. Muy bien y gracias por animarse a compartir la inquietud y la duda. Casualmente, ¿sí? Esos son los parámetros, siempre nos van a oscilar o nos van a llevar en la referencia al mayor. Si en algunos, como pretendí ejemplificar, estoy en categoría A, pero hay un parámetro que salta a la categoría C, la categorización va a ser sobre la más alta. Y permítame volver un segundo hacia los 1955, ¿sí? Como ejemplo, ¿cómo está constituido esos valores únicos que insisto, al ser monotributo, un único pago en forma mensual? Si me siguen, perdón por no tener el puntero acá en esta presentación, dice impuesto integrado. No sé si pueden identificar cuando dice impuesto integrado. Hay un valor que es conjunto tanto para el servicio como para la venta de cosas muebles que dice 168 pesos con 97. ¿Lo pudieron identificar? Sí, profe. Profe, Gracias, si Manuel. vemos Sí, sumado. gracias. Bueno, insisto, los 1.955 pesos con 68 centavos que está en el círculo, que lo estoy tomando como un ejemplo, eso, ¿sí? Ese valor es la sumatoria de tres valores. Uno dice el impuesto integrado, que es 168. ¿Sí? Bueno, 168 para la categoría A. Después dice uno aporte SIPA, 745,49. Está al lado del 168, si lo están descubriendo o tratando de identificar. Y después otro que dice aporte de obra social, que para todas las categorías del monotributista es el mismo, que dice 1.041,22 pesos. Simplemente como repaso visual, ¿sí? Y numérico, si me quieren seguir, si sumarían 168,97, que el impuesto integrado, que es un componente eminentemente autónomo, dice que es una carga fiscal tributaria, 168,97 más 745,49 más 1.041,22, sí me daría 1.955. Emanuel me pregunta qué es el SIPA. Bien
Manuel, lo habíamos pasado en la anterior presentación. Sistema integrado de la prestación asistencial. El impuesto integrado, ¿sí? Es un componente autónomo fijo. El SIPA es el aporte jubilatorio que vos estás haciendo. Ese 745 pesos con 49 centavos que vos pagás mes a mes, que es parte del total del monotributo, ese valor es como que va sumando, ¿sí? Para que el día de mañana, cuando tenga los requisitos de edad y de aportes, van a constituir tu jubilación mínima. ¿Se entendió lo de SIPA? SIPA es el aporte que el día de mañana va a contribuir para tu jubilación mínima. Vos mes a mes estás contribuyendo, Emanuel. Bueno, gracias, Emanuel, por responder y por engancharte. Los 168 es como un pago obligado, ¿sí? Un pago impositivo. Como que el Estado no me da nada a cambio, simplemente algunos técnicos hablan de ellos como el peso o la obligación de vivir en sociedad. Los 168 que tengo que contribuir al sostenimiento del Estado. Los 745 lo puedo personificar que es tuyo. El día de mañana va a ser a tu jubilación. Y la obra social, obviamente, es la posibilidad del acceso a una obra social que te dé una cobertura, ¿sí? De seguro de salud en forma mensual. Ahí me permito avanzar, dice, obra social por titular y por cada adherente. Permítanme la referencia. Un monotributista, ¿sí? De categoría A, que tiene una esposa, ¿cuánto pagaría en forma fija por mes? A ver si me logran seguir en función al... Perdón, Daniel, no te escuché, estaba entrecortado. Cerca de 3.000 pesos, porque se le sumaría un aporte más de obra social. Bien, buenísimo. Bien, Daniel, se le sumaría en términos concretos a los 1.955,68, ¿sí? Ahí está, y esa era la inferencia que quería hacerlos pensar, 1.041 pesos con 22 centavos, ¿sí? Dice por titular y por cada adherente. Suponiendo que el cónyuge o la cónyuge no tienen obra social, no tienen otra relación laboral o de servicio, entonces lo puede agregar, sumar, pero le incrementa el valor de ese monotributista en 1.041,22. A ver, alguien que me diga el número, suponiendo un monotributista en concepto de microempresario, categoría B, con una esposa y 2 hijos que quiere incluirlo en la obra social. ¿Cuánto pagaría? Un emprendedor monotributista, categoría B, que quiere a la vez sumar al cónyuge más 2 hijos. 4.268. Lucero, decime por favor, ¿de dónde obtuviste ese número? ¿Cómo lo lograste? El 2.186, categoría B, ¿no? Más ¿Sí? 2 veces el ¿Sí? 1.041. Así había que hacer, ¿no? Perfecto, más 2 veces si fuera esposa y un hijo. Y si fuera con 2 hijos, obviamente es multiplicarlo por 3. Bien, Lucero, gracias. Era tal cual la propuesta o la intención. Juan Pedro dice, sí o sí tengo que pagar la obra social, y se me cortó. ¿Alguien que me repita? Emanuel hizo el cálculo, 1.652. Perdón, me quedó la duda del chat que propuso recién el compañero. Si se anima a utilizarlo al micrófono, mejor. Sí o sí, ¿quién preguntó? Tengo que pagar, en el caso que ya tengo una en vigencia, vale Profe, una consulta. Sí. En el caso de que yo tenga otro trabajo, Vale en el caso en que yo tenga otro trabajo sí. y quiera aparte tener mi emprendimiento, pero si yo trabajo de forma dependiente y ya tengo una obra social, ¿tendría que pagar 2 horas sociales? Buena, Seba, en similitud a la pregunta que recién hizo un compañero. No, si ya están trabajando en relación de dependencia, no hace falta, porque para mal o
por ahí una interpretación técnica, es que ni siquiera le permite, a lo sumo, si yo pagaría 2 obras sociales, ¿sí? Podría sumar a ambos aportes y elegir una obra social mejor. En este caso, dejas de pagar una obra social, más aún si estás como en tu caso y en tu pregunta, Seba, en relación de dependencia, quedás con la obra social, si se quiere, obligatorio, ¿sí? Del régimen de relación de dependencia y disminuir a tu monotributista, ¿sí? Dejarías de pagar los 1.041. Y lo mismo también por el lado del aporte jubilatorio. Solamente llegarías a pagar la parte impositiva como impuesto integrado. ¿Se entiende? Gracias, sí se entiende. Te reduce el monto del mono. Buenísimo, creo que esa era la pregunta. Roberto dice que sí. Bueno, por favor, una vez más, enganchense y si puedo ayudarlo, no se queden con la duda. Avanzamos un poquitito más. Casualmente, el régimen le dice ingresos brutos facturados. ¿Y por qué la conceptualización de ingresos brutos facturados? Porque el monotributista, AFIP le exige, dice ahí, todas las categorías están obligadas a emitir la factura electrónica. Entran a Google Play, ¿sí? Le van a dar el facturador móvil, que hoy por hoy la tecnología de por medio y para bien ha intentado, ¿sí? Ayudar a simplificar, que hoy en día inclusive puedo llegar a facturar con un smartphone, con un teléfono en la mano. Pero ¿cuál es el entremado, si se quiere, la obviedad de la factura electrónica? Cuando empiezo a tener factura electrónica, AFIP, al momento, al instante que concreté la factura, tiene el registro de cuál es mi importe. Y al tener el registro de cuál es mi importe, me va al momento, es como una sumatoria de ingresos brutos. Inclusive, es como que no puedo yo evadir a AFIP diciendo, che, mis ingresos brutos son menores para estar en la categoría A, porque la AFIP me va a decir, usted ya tiene niveles de facturación que los obligan a estar en una categoría superior. ¿Se entiende la inferencia de cuál es el propósito de la factura electrónica? Que al momento los montos, ¿sí? De lo facturado, de lo cobrado, de lo ingresado, AFIP tiene esa sumatoria total y me va categorizando. Lo que hace AFIP es, al tener los montos, sancionarme si no me recategorizo, porque a los valores ya lo tengo. No puedo evadir en el sentido de decir que facturen menos. Factura electrónica que hago, factura que me compromete, ¿sí? a los importes. Profe, Hay sí, por favor. una duda que me ¿Quién quedó. preguntó? Con respecto a los ingresos brutos, ahí queda incluido también lo del alquiler. No, bien, Daniel, la pregunta que le haces. No, son tus ingresos mensuales en promedios que vos tenés en todo concepto por ventas. Obviamente ahí el día de mañana le vas a tener que descontar el alquiler. Suponiendo entre otros gastos que vos tendrías, total de ventas es sinónimo de ingreso bruto. Si sos un comisionista, por ejemplo, que te dedicas a comprar y revender, tu valor final de reventa va a ser el equivalente a lo que se denomina ingreso bruto. ¿Sí? Lo que vos comprás para vender, menos, por ejemplo, más el gasto del alquiler, te va a dar lo que se denomina técnicamente un ingreso neto. Pero a AFIP le interesa, para muchos es controversial desde el tecnicismo, que vos pagués sobre ingresos brutos, porque no necesariamente es sinónimo de ganancia. Vos podés tener un nivel de facturación de ingresos muy alto, pero no necesariamente vas a tener un nivel de ganancia muy alta en función de los gastos que vos tengas, entre otros gastos, por ejemplo, el sueldo de personal que no lo descontaste y el sueldo de un alquiler. ¿Se entiende, Daniel? Bien, profe. Buenísimo. Dentro de los extremos de la propuesta de la charla que intento reducir, sí le había dicho, en el régimen de cumplimiento fiscal tributario, en un extremo de los grandes emprendimientos, de los grandes empresarios, se llaman responsables inscriptos. Hay, para bien que es lo que nos estamos focalizando hoy por hoy, el régimen de monotributo. Y en el otro extremo hay un detalle que se llama monotributo social, que son para los pequeños emprendedores,
¿sí? Y permítame leer, dice, es un régimen que permite ingresar a la economía formal, ¿sí? En forma de emprendimiento, factura, contar con obra social, cobertura, grupo familiar, todo, lo que el tecnicismo lo denomina una palabra medio extraña y difícil, efectores sociales. ¿Qué significan efectores sociales? Que son pequeños emprendimientos bajo la categoría de vulnerabilidad sociales, son pequeños que el gobierno interpreta o consiste, que son tan pequeñas que sus ganancias le dan una mínima garantía, ¿sí? Si se quiere, de supervivencia. Es como el primer eslabón, ¿sí? De un emprendimiento. Apenas le alcanza para cubrir condiciones mínimas, si se quiere, ¿sí? De mantenimiento social y de familia. Eso es el primer paso y por ende, al ser el primer paso, al reconocerle el concepto de las entidades públicas que son pequeños, que sus ganancias no son muy grandes, es como que le da ciertos beneficios a la hora de iniciarse en esto de la formularidad del microemprendimiento. Por ejemplo, permítanme ahí entenderlo con este cuadro que intenté hacerlo para simplificar las cosas. Yo le había dicho, recién lo habíamos repasado en forma visual, un monotributista en la categoría A, y está resaltado en rojo, cuyos ingresos no son mayores a los 208.000, estoy redondeando, 1.000 pesos mensuales, el total a pagar mensual son de 1.955 pesos con 68 centavos. Esos 1.955 pesos con 68 centavos, recién me ayudaron ustedes, me acompañaron en el cálculo, ¿sí? Es la suma del componente impositivo, si se quiere, ¿sí? La obligación, el pago de vivir en sociedad, el aporte al sistema SIPO, al sistema jubilatorio el día de mañana, y el aporte de mi obra social. Esos tres componentes me daban el final de 1.955. El concepto de monotributo social como el primer paso para formalizarlo, el primer paso para incluirlo al sistema, el primer paso, la primera propuesta que tiene el gobierno, que es que se animen a estar formales, que no estén por afuera del sistema, que no sean informales. Sí, es la propuesta de que si los llegan a tentar, permítanme la palabra de referencia, el gobierno los va a ayudar por sobre todo si van a tener una obra social. Permítanme ejemplificar el concepto de monotributa social como aquel vendedor ambulante, en otros tiempos, ahora no tanto con la pandemia de por medio que la estamos sufriendo, pero aquel vendedor ambulante que nosotros lo veíamos en la esquina de las escuelas, ¿sí? De las escuelas primarias, de los colegios, que obviamente podemos entender y podemos llegar a coincidir que era una característica de microemprendedor, pero que le daba una garantía mínima de supervivencia. Bajo ese ejemplo, es que el gobierno nacional tenía la propuesta de incorporarlo, ¿sí? Como monotributo social, decirle, mira, si haces el esfuerzo de pagar 520 pesos por mes, vas a estar formalizado, vas a estar aportando para tu jubilación y vas a tener, por sobre todas las cosas, una obra social, por cierto, que la pueden utilizar. El ejemplo también que me viene a la cabeza de un vendedor de diario y revista, ¿sí? Lo podemos reconocer como muy vulnerable, efector social, diría el tecnicismo. Lleva adelante en el día a día con todo el sacrificio que hace de jugar contra las inclemencias climáticas, ¿sí? Y lo que propuso el gobierno es por lo menos esa categorización de microemprendedor o alguien que vende con su bicicleta hoy en día o que camina a la calle, al microcentro, del barrio, poder formalizarlo. Y a favor, ¿qué decía el gobierno? Si puede llegar a pagar 220 pesos por mes, ¿sí? Va a tener una obra social que entiendo, por cierto, muy útil. ¿Qué lo exime al monotributo social el gobierno respecto a la categoría A? No paga el componente del impositivo, no paga los 168, no paga el aporte jubilatorio de 755. Sin embargo, el gobierno el día de mañana le va a reconocer como años trabajados. Y de la obra social le exige pagar solamente el 50% al monotributista social. Solamente le exige pagar el 50%. De ahí que viene el monto de los 520 pesos. En comparación y en resumen, un monotributista categoría A paga o debería pagar en forma mensual por única vez 1.955 pesos con 68 centavos. En cambio, un monotributista social
sí que tiene una característica de vulnerabilidad social, de pequeño emprendedor, el gobierno le da la propuesta de poder llegar a pagar 520 pesos, ¿sí? Y con eso cubrir una obra social mínima y también reconocerle el día de mañana su aporte, su tiempo laboral para jubilarse. Una sola, Para bien y una, esto como una sola sí, interrupción. sí, Quizá, en todo caso, si querés más adelante o en algún momento cuando cuando termine, si querés explicar, una referencia que puede sí. ser muy interesante es lo que te sale porque tener un empleado. Podrá ser que más o menos un empleado anualmente, entre aportes y todo eso, te salga alrededor de 360.000 pesos anualmente un empleado, aproximadamente, una cosa así. Vale la inquietud que me plantea el profe. La referencia desde el tecnicismo es decir que hay convenios colectivos. Esos convenios colectivos exigen un mínimo y esos mínimos tienen que ver con la actividad. No es lo mismo, por ejemplo, permítame que hoy en día que yo le diga el convenio colectivo para choferes, que por cierto es uno de los mejores, de más alto sueldo en el país, que alguien que sea un convenio colectivo si se inicia en el rubro comercio para alguien que esté en el rubro de panadería, el sector industrial. Hay diferentes categorizaciones y por ende también tienen sueldos mínimos porque, por categoría. Eso surge de convenios, se llaman convenios colectivos, depende del tipo de actividad donde va a prestar la relación de dependencia. Y también está relacionado eso con un cierto tecnicismo, ¿sí? Que no lo profundizamos ahora, pero si alguien lo necesita con gusto, que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. Eso a la vez también está relacionado, emparentado con, si se acuerdan ustedes compañeros, cuando lo que estudiamos en economía, con lo que tenía que ver con el salario, el índice de pobreza o índice de indigencia. Eso está relacionado con el sueldo mínimo vital y móvil y eso a la vez es lo que condiciona o le dan la base, el pie para determinar los sueldos mínimos colectivos. Carlos, era nada más que a los pymes demostrarle de que por qué muchas veces hay tanta resistencia de las pymes a blanquear a los empleados por lo que realmente sale sostener un empleado, ¿no? Correcto, es muy buena la apreciación y me permito ir para atrás. En las categorizaciones, ¿sí? en la cuarta columna, a partir de categoría hacia la derecha, dice cantidad mínima de empleados. No requiere como requisito mínimo, antes lo había. Antes decía hace un par de años, por ejemplo, que los monotributistas categoría I, J y K, para venta de cosa mueble, como que le exigía o lo inducía a suponer y a pensar que ese monotributista tenía que tener como mínimo, ¿sí? 1 o 2 empleados según sea la categoría. Ahora no le exige eso, pero bien, es muy buena la inferencia y el aporte que nos hace el profe Bernal, que obviamente es el día de mañana como valores mínimos, si se quiere lo podemos llegar a cuantificar sin lugar a duda, encarece la proyección de ingresos brutos porque van a ser no solamente lo que yo digo facturar, sino que lo voy a tener que agregar a los gastos que yo tengo en formas mensuales. Y eso también me va a condicionar, insisto, en los flujos de fondo que el día de mañana me puede condicionar, ¿sí? Entre decir que un microemprendimiento es viable o no viable, porque me condiciona los mínimos que debería pagar por empleado. Más aún en estos tiempos, por ahí permítanme como una ayuda, memoria, sin llegar a confundirlos, pero hoy en día, con época de pandemia y cuarentena de por medio, hoy lo leí en el título a la mañana en los diarios, el gobierno nacional tiene el proyecto, ¿sí?, de prorrogar lo que se denomina los regímenes de doble indemnización. Si hoy por hoy alguien, pandemia o cuarentena de por medio, intenta despedir a un empleado, el gobierno le va a dar una carga, ¿sí?, una doble indemnización. Hay diferentes tipos de indemnizaciones, simplemente me detengo en eso, que a la obviedad le encarece el valor de tener adelante un empleado. Eso también juega mucho, no tiene
ninguna consecuencia en decirlo, porque muchos emprendedores, ¿sí?, piden que exista de por medio mayor flexibilidad laboral para que no encarezca el costo real o formal de tener un empleado en blanco. Y la propuesta de ese mal, para algunos, denostado concepto de flexibilidad laboral es que a medida que se formalice, que a medida que vaya suponiendo en mayores categorías, que entonces sí las exigencias sean mayores desde el punto de vista de la protección laboral. En cambio, para los pequeños emprendedores que recién se inician, el hecho de formalizarlo y tenerlos categorizados con sueldos mínimos, sin lugar a duda, les encarece la idea de un proyecto microemprendedor. Insisto una vez más, de un tecnicismo casi como un punto de equilibrio, ¿sí? El hecho de tener un empleado formal en blanco o uno informal me puede, desde el punto de vista cuantitativo, condicionar el punto de equilibrio o condicionar el emprendimiento entre rentable y no rentable. Obviamente la propuesta didáctica académica es ¿sí?, de formalizar, no solamente que llegue a pagar impuestos, sino que el día de mañana es que formalice lo que sea un empleado, que lo tenga en blanco. El problema en el medio, una vez más, para charlarlo, ¿sí?, se llama flexibilidad laboral, un tema que, por cierto, está en el debate y en el debate público con ideas políticas de por medio. Avanzo un poquitito. Sí. ¿Qué pasa si el microemprendimiento se lo lleva en conjunto, no uno solo, digamos? ¿Qué pasaría con los ingresos brutos? ¿Se lo divide o tiene en cuenta la misma cantidad para los encargados, digamos, del microemprendimiento? Buena pregunta, Daniel, agradecido por la participación. El monotributista es un régimen que me permite, no sé si se lo dije en detalle o no, llevar adelante microemprendimiento en carácter asociativo, ¿sí?, en carácter cooperativo. Dice, hasta 3 microemprendedores pueden constituir una sociedad y van a pagar en forma independiente. Y para bien, vale también la pregunta que me da pie, eso mejoró mucho el gobierno nacional, que le reconoce a esos microemprendimientos, ¿sí?, le reconoce todos los tipos de planes para que no le juegue en contra. ¿Por qué? Porque la evidencia práctica había dicho que muchas personas no querían blanquear su situación, inscribirse en monotributo, porque, por ejemplo, tenían miedo de que si se inscribían en monotributista, perdían los planes, por ejemplo, por la UH, que era la asignación por hijo, las asignaciones o ayuda escolar, todo eso. Para bien, con un buen criterio técnico, digo yo, sin entrar a tecnicismo político, el gobierno le reconoce, le acepta y no le quita todos los planes oficiales que puedan estar recibiendo el monotributista o el grupo familiar de ese monotributista. Y pueden constituir cooperativas hasta 3 asociados, donde cada uno va a tributar en forma independiente. A la vez también ya entra en detalle para AFIP mejoró la postura y las exigencias, le permiten tener automóviles. Antes el tecnicismo era que no le permitía hacer un monotributo si tenía un automóvil. El tecnicismo fue evidenciando que no es lo mismo la evaluación del automóvil, por cierto, si es uno más viejo que simplemente lo utiliza y a la par como un rodado propio del emprendimiento, si se quiere, para hacer reparto domiciliario, sí, eso no le daba un estatus de riqueza que lo excluía del sistema de monotributo, ni mucho menos de monotributos sociales. Empezó a permitir que pueden llegar a tener automóviles, cuando antes no era excluyente. Si un monotributista que quería situarse o estar como monotributo social le reconocía a AFIP por algún registro municipal que tenía un automóvil a su nombre, lo excluía. Para bien se fue modificando y dijeron, no importa la categoría del automóvil que tenga, sino la evaluación de ese automóvil es la que le va a permitir o no seguir permaneciendo en el régimen de monotributista. No sé, Daniel, si contesto la pregunta. Sí, profe, a lo que voy es que, bueno, en la parte de ingresos, si pueden ser 3 los que están incluidos en ese microemprendimiento, ¿se puede triplicar el ingreso bruto o queda en esa cantidad nomás?
Porque No, la categoría es por el total. Lo que pasa es que en ese sentido es difícil que un monotributista constituido como cooperativa de tres, vale la pregunta que hace, quede en categoría A, sino va a ser el monto total de facturación de la cooperativa. ¿Se entiende? claro, claro, profe. No Entonces van a igual, quedar no van de a todas quedar en las pequeñas categorías. La cooperativa ya van a estar facturando por arriba del medio promedio de la categoría, hacia la M, hacia la N, que usualmente la que suelen ocurrir. Vale Carlos, como. una sola interrupción, Carlos. Justamente la vez pasada habíamos visitado un productor. Fíjate vos que ¿Sí? era re pequeño, tenía, no sé si arrendaba ahí en el Pongo, ¿Sí? unas pocas hectáreas. Pero justamente lo que le hacía la diferencia a este hombre, que tenía una camioneta vieja, pero con esa camioneta vieja podía llegar a Alto Comedero y ofrecer sus productos y hacer la diferencia. Así que está bueno esto de que les permitan ahora tener también, aunque sea un automóvil viejo, ¿no? Sí, automóvil, y pues vuelvo a lo mismo, va a la evaluación, gracias Roberto por el aporte. Y, tener una vivienda tiene que ver con la evaluación, cómo utilizan la vivienda o no, se alquilan también por ahí. Extraño o pensar que alguien que recién se inicia como el concepto de monotributo social puede llegar a alquilar. Y la evidencia, creo yo, basado en la realidad empírica del reconocimiento, es que un monotributista quizás tenga la necesidad de alquilar. Si se quiere controlar eso, tiene que ver los montos del alquiler. Que tenga un auto, tiene que ver el tipo de automóvil, le permiten tener una motocicleta. Y por cierto, una motocicleta tiene que ver con la evaluación. Hoy por hoy no podemos decir que el hecho que un monotributista tenga una motocicleta es sinónimo de, 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 de un alto nivel de riqueza que lo excluye del concepto de monotributo. Acá Hola, disculpe. ¿Cómo, Fede? Disculpe, yo le quería hacer una pregunta. Cuando usted estaba Sí, Fede, explicando con gusto. lo de monotributo social, ¿es el mismo monotributo que se paga cuando vos te registrás en Renatep? No, ese, el que vos das referencia, vale la pregunta sin escaparme. El Renate tenía que ver un intermedio que no está vigente, que hay un proyecto de levantarlo, reflotarlo ahora con el cambio de gobierno que fue a fines del año pasado, que era con el monotributo social agropecuario. ¿Sí? En lo que se inscribían en el Renatel eran los efectores sociales agropecuarios, que eran los emprendedores agropecuarios. Eso hubo una propuesta, surgió en el año 2015, lo eximía, le daba mucho más beneficio, y una vez más, para bien del tecnicismo, entiendo yo con toda la falencia o deficiencia que puedo llegar a tener, que tenía una buena propuesta, que era así, acercar al emprendedor informal agropecuario, que tenía que ver, insisto una vez más, con categoría de incipiente, de familias vulnerables, de agricultura familiar, donde trabaja el papá, la mamá, los hijos, todo eso. Esa era una propuesta de formalizarlo, por sobre todo de acercarle la obra social tan necesaria para ese extremo, ¿sí? De muchos productores sociales que por cierto son rurales, muy alejados de las urbes, de todas las ciudades. La propuesta fue muy buena, entiendo yo. Se intentó desde lo político sacarlo hacia finales del 2018, le dieron una proyección por única vez hacia finales del 19, y como estaba venciéndose esa propuesta o esa existencia de categorización de monotributo social agropecuario, hay un proyecto de ley que entró recientemente, que cuarentena de por medio, el Congreso Nacional dejó de funcionar con mayor asiduidad, y lo dejaron, entiendo yo, hasta donde lleva el conocimiento, que no está. Me detengo ahí. Si respondo, Federico, tu propuesta, esa inscripción era para monotributo social y agropecuario, que hoy por hoy está suspendido con la intencionalidad política de reflotarlo. Que Sí, como bien sí, decime, por favor. Hay en la página, digamos, que existe, está vigente Renatep y alcanza Sí. no solamente a actividad agropecuaria, sino también a actividades como vendedores ambulantes, feriantes, recicladores.
Sí, eso en el tecnicismo, cuando vos decís vendedor ambulante, feriante y todo eso, era cuando la materia prima que llegaba a los vendedores tenía que ver con la agricultura familiar y también tenía que ver con un concepto reciclado de biodiversidad. Estaba extendida lo que era campesino, agrario, y inclusive la propuesta de ley ahora es incorporarlo como economía popular, ¿sí? Un concepto mucho más abarcativo e inclusivo, y tiene otras ramas, simplemente me limito a referenciarlo si es que a alguien le interesa profundizar o especializarse en eso. Por ejemplo, que tiene que ver con la economía de género, la economía hacia las mujeres. Está proyectado en lo que es toda la economía popular inclusive. Cuando vos me decís que el monotributo social agropecuario tiene que ver con vendedores ambulantes, porque reconocen que la materia prima o lo que se están vendiendo, esos vendedores ambulantes, tienen su origen en la agricultura familiar. Economía popular está mucho avanzando también en la provincia. Hay una Secretaría de Economía Popular, que hay una página muy buena, está trabajando mucho acá en la provincia, y llego hasta ahí, el ingeniero Daza, si googlean, dice Economía Popular, y tiene una muy buena proyección de inclusión social en cuanto a la formalidad de los pequeños productores de la provincia. Como por ejemplo la referencia que nos dio el profe con los microproductores del Pongo. Está trabajando mucho con la parte de las yungas, como una idea de recuperar toda la experiencia de los productores familiares de la yunga. Sí, perdón, había una pregunta, creo. Sí, profe, yo le quiero preguntar. Sí, Eleonor. Profe, ya sea que el negocio no nos llegara a ir bien una vez inscrito en el monotributo, o como usted dijo hace rato, que no se haya podido llevarse a cabo, ¿cuál es el plazo mínimo que uno se puede inscribir en ese monotributo? Vale, desde el tecnicismo, y agradecido, Leonor, la participación que me da pie para compartir. Desde el tecnicismo antes te daban una permanencia mínima de 3 meses. Hoy por hoy no cabe que te podés inscribir y darte de baja con la única obligación de pago de un solo mes. ¿Sí? A lo que voy, eso como parte operativa de factibilidad que te permite los requisitos formales. Es difícil pensar que alguien que se propone llevar adelante un microemprendimiento, al mes ya se esté dando cuenta de que el negocio no es viable, por cierto. Pero del parte operativo, me puedo dar de baja el 1 de noviembre y el 31 de noviembre darme de alta el 1 y darme de baja el 31. Mi obligación de pago va a ser de un único mes. ¿Se entiende, Leonor? Sí, porque si es en un mes, a veces hay cláusulas que dicen que si vos vas pagando la tercera cuota, recién podés usar, por ejemplo, la obra social. Sí, eso tiene que ver otro detalle, no lo quiero confundir, se llama periodo mínimo de permanencia. Eso tiene que ver con las obras sociales. Una cosa es desde la obligación fiscal tributaria y otra cosa es del beneficio de la obra social, que bien lo decís vos, te da como un periodo de gracia y de exigibilidad. Tenés que estar como mínimo 3 meses para que te habiliten en obras sociales. Si te das de baja y te volvés a dar de alta, te va a exigir, estás de nuevo 3 meses sin cobertura de obra social. Si ahí es donde la inquietud la trato de interpretar, que es como que si te vuelves a dar de alta, vas a estar 3 meses sin obra social, y a partir del cuarto te va a permitir volver a ingresar en la obra social. Es como, permitime simplificarlo en extremo, decirle como régimen de premio y castigo. Para la obra social, desde el grado de operativo, en el mismo mes me puedo dar de alta y me puedo dar de baja. Una sola acotación, Carlos. Acá me quedo. Sí. Primero, la verdad que agradecerte por estar dando un panorama recontra completo. Obviamente que esto es un universo inmenso que es para especialistas, digamos, realmente, ¿no? Porque cada cosa que explicas vos es un universo. Se abre. Sí. Y una cosa, nada más como un detalle, como complemento, que siempre es importante también marcar que el monotributista también tiene una responsabilidad legal que responde con todo su patrimonio, ¿no? Eso que no se olvida.
Sí, sí, va eso, vale la participación y agradecido. Hay tipos constitutivos, por ejemplo, los SRL, que obviamente creo que la propia significación lo enuncia, ¿sí? Sociedad responsabilidad limitadas o las sociedades anónimas, por cierto, mientras más grande sea el riesgo y los patrimonios, que en cierta medida a los grandes empresarios lo exime o lo libera de ciertos tipos de responsabilidades. En cambio, el buen aporte que hizo el profe, los monotributistas sociales, como una desventaja también reconocida, ¿sí? Es que los riesgos que se pueden llegar a tener cubre este emprendedor con la totalidad de sus bienes. A lo que voy, permítanme la simbología, suponiendo que tiene un empleado y existe un siniestro en el que hay un incendio, pierde la vida un empleado o un cliente, va por el estilo, el día de mañana, cuando hay un juicio sobre ese microemprendimiento, sobre esa actividad, le puede caer sobre la totalidad de los bienes del microemprendedor, no así cuando las empresas son más grandes, ¿sí? Tipo una sociedad anónima, no, tipo SRL, donde pueden ya, para bien, desde el punto de vista legal, ¿sí? Limitarlos en las responsabilidades. Una vez más, como bien dijo el profe, me encanta compartir, me encanta la pregunta, pero por ahí tengo el miedo de asustarlo por la multiplicidad de tecnicismo y de apertura que tiene esta temática. Una vez más, la propuesta es singular de insinuarle lo mínimo a la hora de comprenderlo. Pero, por cierto, tiene aristas que se pueden ir, que son transversales, obra social, responsabilidades, regímenes de contratación que no lo estamos viendo, ¿sí? No es lo mismo, insisto, la cobertura de seguridad, de higiene, seguridad laboral, que por cierto, si estudian ingeniería, tienen, entiendo, desde el punto de vista del derecho, otras especificaciones. No es lo mismo el riesgo o el riesgo laboral, depende de la actividad que esté haciendo, no es lo mismo alguien que trabaje en minería con sustancias tóxicas, por cierto, que alguien que no lo es. El microemprendimiento va a ser totalmente diferente. Si un microemprendimiento relacionado con lo forestal, obviamente van a tener reglas o leyes medioambientales que cumplir y satisfacer, como la no contaminación de los ríos, de los suelos, etcétera, etcétera. Tiene una transversalidad de temas que, lejos de no querer compartirlo, y por cierto que no lo sé a todos, pero tengo miedo de asustarlo, y una vez más la propuesta es por lo menos un mínimo referencial. Y en este concepto de mínimo referencial, para bien, digo yo, lo interpreto así, lo hago personal la interpretación, la provincia de Jujuy ha adherido junto a FIP lo que se llama un sistema tributario unificado. La sigla está denominada hoy en día como SUT. ¿Cuál es la propuesta del SUT? Son solamente 7 provincias en el país, ¿sí? Los que adherieron a este régimen simplificado, que ya se lo paso a explicar o a compartir. Para bien, insisto, en índole personal lo digo, para bien la provincia de Jujuy es una de esas 7 provincias que permiten avanzar bajo el concepto de monotributo unificado, porque no solamente, yo le había dicho cuando empezamos la charla que había un régimen que no era optativo, sino de cumplimiento obligatorio. Yo tenía que pagar el monotributo de AFIP como componente o como obligación nacional, y a la vez estaba obligado a pagar una parte de lo que se denomina ingresos brutos, que es un componente de obligación dentro del régimen de la provincia, en la Dirección Provincial de Renta. No era que yo podía optar por uno u otro, sino que tendría que cumplir con ambos. Para bien, en esta obligación de pago, ¿sí? Insisto, la provincia ha adherido y ha firmado un convenio con AFIP a nivel nacional, donde se denomina sistema tributario unificado. ¿En qué consiste ese sistema unificado tributario? Ahí le doy la referencia, esta referencia avanza un poquitito para no perder tiempo, estoy viendo el horario. Si quieren profundizarlo al detalle, entren en la Dirección Provincial de Renta de Jujuy, las preguntas están, preguntas frecuentes, ¿sí? Para sacarse un poquitito más. Sistema unificado tributario, y van a tener más en detalle, se hace un clip y van a tener el detalle de lo que significa. ¿Cuál es la propuesta del monotributo unificado tributario? Que una vez más, en un único pago anual, yo pague AFIP
y esté también pagando la parte de ingreso bruto de la Dirección Provincial de Renta. En un único pago, esta propuesta que está avanzando, que solamente 8 provincias lo tienen, y para bien está el criterio, la propuesta es para el microemprendedor o para el empresario con un único pago mensual, me viene a la memoria, creo que no lo dije, el vencimiento son todos los días 20 de cada mes. Todas las categorizaciones de monotributo, más la propuesta del sistema unificado, pagando todos los días o hasta el día 20 de cada mes, voy a cumplimentar mis obligaciones. La propuesta, una vez más, es de simplificar el pago. Hay un tecnicismo que se llama informalidad inducida. La informalidad inducida dice que muchos empresarios, ¿sí?, dejan el sistema de la formalidad o por lo contrario no se incorporan al sistema al sistema formal, legal o en blanco por el exceso de burocracia, de papeles, de requisitos, que en cierta medida lo comparto desde la experiencia, ¿sí?, de haber compartido con diferentes ámbitos, con diferentes tipos de empresarios, sobre todo pyme, que el exceso, dice, de la voracidad, de requerimientos, de burocracia, de papel y todo eso, cómo los asusta o lo obliga a seguir siendo informable o por lo contrario, alguien que desearía estar en la formalidad no puede por el exceso de tecnicismo, de papeles y de burocracia. Es ahí donde surge esta propuesta de sistema unificado que en un único pago mensual y fijo se cumpla con las obligaciones nacionales, se cumpla con las obligaciones provinciales y para bien, sin necesidad, esa es la propuesta de acudir, por ejemplo, a la obligación de tener un contador. La propuesta es que uno mismo pueda, si entiende mínimamente, en forma mensual cumplir con las obligaciones y estar del lado de la formalidad. Una vez más, casi como un resumen anticipado, la formalidad exige, ¿sí?, que se puede tener acceso a líneas de créditos preferenciales en concepto de microemprendimiento o en una entidad bancaria a tener bonificaciones en las tasas de referencias para llevar adelante los microemprendimientos. ¿En qué consiste esto? Permítame llevarlo a la práctica. Ahí está en rojo, dice categoría monotributo social. Los mínimos, estaban los importes en rojo. El monotributo, decía monotributo social, tenía como exigencia un único pago de 520 pesos con 61 y por el lado de una obligación en el sistema unificado de rentas, lo simplifica a un único pago de 162 pesos. Vale decir que esta propuesta de adhesión que hizo la provincia, el monotributo social, pagando una única vez al mes 683 pesos, ¿sí?, está cumplimentando en tiempo y en forma con las obligaciones tributarias fiscales. Para la categoría A, la referencia es que 1.955 pesos con 68 centavos van destinados al régimen nacional, dícese AFIP, y le agrega un único importe de ingresos brutos destinado a la Dirección Provincial de Renta de Jujuy de 405 pesos, pagando en forma mensual antes de los 20 de cada mes 2.361 pesos, estaría cumplimentando en tiempo y en forma sus obligaciones fiscales tributarias. Para la categoría C y para la categoría B y C, el régimen, un detalle específico, el convenio de adhesión de la provincia de Jujuy al monotributo unificado, ¿sí?, es solamente sobre las 4 primeras categorías A, B y C. Otras provincias, por ejemplo, como Córdoba, el sistema unificado la tiene sobre la totalidad de las categorías del monotributo y inclusive, para bien que es una propuesta de adhesión, Córdoba lo hizo y es la única que hasta hoy en día avanzó en eso. El sistema unificado tiene una propuesta que tenga un único pago y tenga un único cumplimiento. Para nivel nacional, que es AFIP, para rentas de cada una de las provincias y también para los municipios que adhieran. Por ejemplo, con una tasa de higiene, tasa de salubridad, tasa de publicidad y propaganda, todo lo que se debería, o habilitaciones comerciales, todas las obligaciones que se tienen con los municipios, comisiones municipales, la propuesta del sistema unificado es
una vez más, que se integre estas tres entidades, estos tres niveles de cumplimiento y hacérselo más fácil al emprendedor. ¿Se entiende hasta ahí? Perdón, avanzo un poquitito. Excelente Córdoba, dice el profe Bernal. Sí, Roberto, coincido. Eso es uno que sin lugar a duda hay también acompañamiento político en la propuesta, pero sin lugar a duda tiene un concepto primogénico, entiendo yo, que es simplificarle la existencia al emprendedor, sobre todo los microemprendedores que recién se inician, en un único pago que formalice, sí, una sola vez, pago AFIP, pago renta de provincia y pago el municipio. Desde ese punto de vista se deja de lado muchísimos papeleos, ¿sí? De conceptos de requisitos e informalidades, que una vez más el tecnicismo lo denomina como informalidad inducida. Son tantos los requisitos tan engorrosos en tiempo, en formas, ¿sí? Que definitiva muchos que tuvieron a favor del emprendedor, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Acá se hizo, justo hasta donde llego yo, el conocimiento popular, si se quiere, obviamente, haber coincidencia el gobierno de Jujuy en lo político con el municipio de San Salvador de Jujuy, se hizo esa invitación a que adhiera el municipio de Jujuy, pero no sé por qué motivos, que ya no llego a esa instancia política, todavía no adherió, no sé si no hay interés o es una cuestión de factibilidad, de propuesta o se estará encaminando a hacerlo hacia el futuro. Pero sin lugar a duda coincido con el profe Roberto, es a favor del emprendedor todo lo que sea facilitarles los medios de cumplimiento. Acá creo que estoy llegando hacia los últimos como un complemento. Están los montos, por ejemplo, la categoría, insisto, me detengo en los que están rojos, categoría monotributo social. La obligación de pago en forma anual son 520 pesos, que es el 50%, si recuerdan, de la obra social. Ingreso bruto en el régimen general de rentas. El régimen general de rentas, si se quiere, tiene la burocracia, que hay que tener clave fiscal, hay que presentar mes a mes, entrar a lo que se llama el sistema de declaración jurada, constituirlo, pagarlo, etcétera, etcétera. Le exige pagar 162 pesos, ¿sí? Que es el equivalente a permanecer en el sistema unificado. En la categoría A, el monotributista o el emprendedor al componente nacional de AFIP le debería pagar 1.955 pesos con 68. Si tuviesen el régimen general de ingreso bruto, pagaría un mínimo de 500. Si entro al sistema unificado, que es la propuesta política, en vez de pagar 500, pago la obligación provincial de 405. Si bien es cierto, es menor de 95 pesos, entiendo que no es solamente numérico la propuesta, sino de facilitación de pago y cumplimiento. Una vez más, pagando 2.361 pesos en forma mensual, ¿sí? Tiene cumplimiento en tiempo y forma, aporta para el día de mañana su jubilación y por sobre todo tiene una obra social. Esta es una credencial de pago que el día de mañana cualquier emprendedor que se categoriza, se inscribe en el régimen de monotributo unificado, la propuesta para la provincia de Jujuy, sí, es credencial de pago cuando yo me inscribo, la credencial de pago que la obtengo a través de la plataforma de AFIP, ahí me está dando la referencia. Este era un caso que creo que me habían preguntado los chicos. Estoy en el régimen de relación de dependencia, no aporto como autónomo, estoy en el régimen de relación de dependencia, no aporto como obra social, simplemente pago el componente unificado y le agrego, ahí se lo remarqué yo, con ingreso bruto el monto de 300 pesos. ¿Cuál es la propuesta en términos prácticos y numéricos? Que con esta credencial de pago, por única vez al mes, esta persona ejemplificada en relación de dependencia, que a la par tiene un microemprendimiento, ¿sí? Solamente pagando 411 pesos tiene el cumplimiento tanto a nivel nacional como el cumplimiento a nivel provincial. El equivalente, si tuviésemos radicado en la provincia de Córdoba, abajo de ingreso bruto, diría componente municipal. La propuesta es facilitarle, por eso, sistema tributario unificado. Para bien, eso viene vigente y van adheriéndose diferentes provincias.
a partir de un tecnicismo que se llama pacto fiscal. Creo que me detengo ahí, después tenía otro, son los requisitos del día de mañana, me detengo acá y con esto cierro, no lo quiero cansar. ¿Cuál es la categorización? Las líneas de crédito, por cierto, que es muy difuso eso y muy variable. ¿Cuáles son los montos de facturación? Sí, en función de los montos de aspiración que ustedes lo van a tener en su proyección de flujo de fondos, por ejemplo, cuando calculen un vano, un punto de equilibrio, en función de los niveles de facturación reales o potenciales, es que le van a otorgar diferentes montos de créditos. Allá hay entonces, simplemente como reemplazo teórico, si se quiere, las categorizaciones de pequeñas o medianas empresas estaban en función de las facturaciones. Hoy en día ha variado muchísimo eso porque le exigía tener una cantidad mínima de empleados. Y hoy en día ha avanzado mucho, obviamente, entiendo que lo pueden llegar a deducir ustedes con lo que es el comercio electrónico, ¿sí? Que ya puedo yo ser una gran empresa sin necesidad de tener muchos empleados a cargo, simplemente porque los niveles de facturaciones son altos. Por ejemplo, una empresa que vende mucho a través de el e-commerce o el comercio electrónico. Ante la categorización de lo que pueden ver ahí en celeste, de microempresa, pequeña empresa o mediana empresa, se daba en cantidad de empleados. Insisto, hoy en día esas categorizaciones han fluctuado, han variado, que tienen que ver mucho más con los niveles de facturación, no así con los niveles de empleado. E-commerce de por medio, colegio electrónico, donde han aumentado significativamente los niveles de facturación. Esos niveles de facturación el día de mañana le va a permitir, insisto, y llego hasta acá, ¿sí?, aspirar a diferentes líneas de crédito. Una microempresa va a estar restringido, no va a tener tanta amplitud de crédito como una pequeña o mediana empresa. También depende de dónde venga esos fondos, ¿sí?, para apoyar al microemprendedor, si tienen incidencia social, como en algún caso estaba allá y entonces hace un par de años lo estudiamos en la modalidad, en el formato acá en la cátedra, como el proyecto Semilla, que hace 4 años ha dejado y ha evolucionado hacia otras líneas de crédito. Cuando tenían incidencia de impacto social, cuando ponían de mano de obra personal vulnerable o familias vulnerables, los requisitos y los beneficios eran muchos mayores para aquel, si se quiere, que simplemente quería llevar adelante un microemprendimiento, si se quiere, individual, privado, comercial, y no así un microemprendimiento de índole social, con impacto social, que beneficia o que puede potencialmente beneficiar a una comunidad en su conjunto. Perdón, me empiezo a trabar con ganas de avanzar y compartir en poco tiempo la propuesta para ustedes. ¿Alguna duda particular? Abigail se fue, se cansó del profe Casas. Manuel está saliendo. Bueno, antes que me quede yo solo con el profe, permítame, si se quiere, como concepto de resumen. Hay mucho tecnicismo, por cierto, ¿sí? La referencia es que mínimamente tengan en su cabeza, ¿sí?, estos títulos que se llaman monotributo, sistema unificado, etcétera, etcétera. Para bien, estas instituciones a la vez tienen líneas de apoyo, ¿sí?, y hacen muchas salidas hacia la comunidad de charlas abiertas y tienen muy buenos sistemas de asistencia técnica. Simplemente, insisto, como si alguien si quiere profundizar más o efectivamente concretar e incorporarse el día de mañana, que no solamente quede como una formalidad teórica de esta propuesta de microemprendimiento, sino que es la máxima aspiración que podemos tener como docentes de las cátedras, que ustedes lleven adelante estas propuestas, ¿sí?, que lo vayan madurando y, ¿por qué no, el día de mañana que sea una salida laboral? Que no siempre queden pensando cuando se reciban, uy, ¿en qué voy a trabajar en el sentido de relación de dependencia? Sino el desafío más grande es que ustedes el día de mañana puedan generar su desarrollo profesional a través de un microemprendimiento y llevar adelante ese microemprendimiento el día de mañana
saber que existen ciertas herramientas que le van a permitir abrir el camino, por ejemplo, para llegar a una línea de crédito, que ustedes estén inscriptos, que estén formalizados, que se inscriban en AFIP, cómo dar los primeros pasos en AFIP, cómo dar los primeros pasos en renta, y para bien el día de mañana, si siguen en esta propuesta, para bien de simplificar los cumplimientos legales y tributarios. Hasta ahí llego. Gracias, profe. Excelente, Carlos. De nada, Daniel. Excelente, Carlos. Muy bueno, gracias. Roberto. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. La clase. Excelente. Con gusto, cuantas veces quieran. Profe, una preguntita. Sí, dijo hasta tres personas, sí. Puede ser, porque los grupos son de mi grupo, por ejemplo, es de 5 personas. Sí, perdón, estamos haciendo una conjunción entre requisitos legales reales, ¿sí? Lo que es la proyección de este microemprendimiento. Por cierto, entiendo que lo pueden, siempre fue la propuesta de la cátedra, que pueden hacerlo en 5 e idealizarlo como una, por ejemplo, una cooperativa, independientemente del tecnicismo de la vida real, sobre todo cuando son microemprendedores sociales, pero el día de mañana pueden perfectamente ser un grupo de 5 compañeros, llevarlo al emprendimiento en la vida real, pero no van a ser monotributos sociales, se van a empezar a categorizar hacia arriba. Y siempre me vengo a la memoria una observación, una evaluación que le hacemos nosotros a nivel docente cuando hagan esa presentación, es que valoricen el trabajo que ustedes hacen como socios, ¿sí? Porque no van a trabajar gratis. El día de mañana, como dueños, van a estar cuantificando con una retribución mínima. Esa valorización, esa cuantificación, lo tienen que hacer en la proyección. Son 5 compañeros, lo están teorizando en la presentación práctica, ¿sí? Como 5 socios. Pero esos socios, el día de mañana, van a tener un nivel de exigencia de facturación que le cubra el hecho de permanecer, porque los 5 socios también van a querer, si se quiere, una partecita de ganancia. Eso lo tienen que saber cuantificar.